Saludos mortales, amigos y hermanos en la fe. Les saluda para acá su amigo hermano en Cristo, Amós Hidalgo Acosta. Y en esta hora vamos a hablar acerca de la influencia que tuvieron los escritores de la Torá o del Pentateuco para nosotros, de la mentalidad de la época, de la mentalidad egipcia, mesopotámica y cananea. Es decir, de esa mitología que hay dentro de la narrativa bíblica. Traemos como una lectura recomendada las páginas 20 a la página 24 del libro para leer el Antiguo Testamento del Charpentier. Lo que nosotros vamos a decir aquí, usted lo puede encontrar en esas páginas. Así que vamos para allá. Empecemos con la mentalidad egipcia. Para el panteón de los egipcios, el dios más importante, el más grande, era el dios Sol. Interesante que en el Éxodo, una de las plagas son 3 días de oscuridad. Este es un acto avasallante del dios de los israelitas versus el dios de los egipcios. 3 días de oscuridad implicaba la derrota del dios de los egipcios. Por lo tanto, se entendía o bien el dios de los egipcios es inferior o está bajo la autoridad del dios de los israelitas. Esto lo encontramos como una contrahistoria en Éxodo capítulo 10, versículo 21. Más adelante vamos a explicar lo que es la contrahistoria. Charpentier nos dice que el himno al dios Sol, que fue redactado por Akenatón el faraón por allá del año 1350 antes de nuestra era, que posiblemente haya sido como inspiración para que los israelitas también llevaran a cabo la redacción del Salmo 104, pero obviamente dedicado no al dios Sol, sino a el dios de los israelitas. Pasemos a la mentalidad mesopotámica. La mentalidad mesopotámica es fundamentalmente pesimista, ¿sí? Mientras que para los egipcios, después de la muerte hay una vida nueva y resplandeciente, para los mesopotámicos, el reino de los muertos es triste. Ahí están reunidas las sombras de los difuntos para un destino sin felicidad alguna. Toda esta filosofía, toda esta cosmovisión, pues quedará plasmada en algunas mitologías que fueron trayéndose a lo largo de los siglos a través de la tradición oral y posteriormente escrito. Empecemos ahora con la epopeya de Atrahasis. Atrahasis quiere decir el muy inteligente. Y figura en una copia que se ha encontrado en Babilonia y que data del 1600 antes de nuestra era. En este poema se nos muestra a los dioses cansados por todas las tareas que han de realizar y por lo tanto deciden en plural, nótese esto, deciden crear al hombre. Esto nos suena como hagamos al hombre en plural. Ellos, de acuerdo a esta epopeya, deciden crear al hombre para que realice su trabajo. Lo modelan con un poco de arcilla, ojo con eso, mezclada con la sangre de un dios degollado. Pero la humanidad se multiplica, la humanidad crece y empieza a ser algo molestoso, ruidoso para los dioses. Mandan plagas, ojo con eso, y finalmente mandan un diluvio. No obstante, el dios Ea avisa a un hombre para que construya una barca donde aloja a su familia y una pareja de todos los animales. Interesante. No quiere decir que los autores bíblicos copien, que los autores bíblicos hagan un plagio. No, recordemos que para la época no existe la ciencia. Lo que existe para explicar estos fenómenos y todas estas razones existenciales, todas estas preguntas, es a través de la mitología. Es algo serio. La mitología
para ellos no son cuentos de hadas, no son fábulas, sino que es la forma que ellos tienen con la cual explican la realidad a su alrededor. Así que los escritores bíblicos toman muy en serio la mitología, muy en serio, y lo que hacen es tomar todo esto que está allí a su alrededor como cosmovisión y lo filtran a través de una lente teológico y le dan un sentido totalmente diferente. De la epopeya de Atrahasis, pues obviamente encontramos el paralelo de Noé y el diluvio, y también de la narrativa de la creación del hombre, que fue creado por barro, al igual que arcilla en esta historia. También encontramos las plagas que los dioses mandan y el diluvio. Obviamente en el Génesis también se nos dice que el diluvio es mandado por Dios, y precisamente porque Dios ya estaba cansado de el hombre. Incluso hasta se menciona que Dios posiblemente se arrepintió de haber creado al hombre. Ojo con eso. Vamos ahora a hablar acerca del poema de Enuma Elish. Enuma Elish quiere decir cuando en lo alto. Es también muy antiguo. En su forma actual debió redactarse hacia el año 1100 antes de nuestra era. Al comienzo de todo, ojo con esto, hay dos principios, aguas y abismo. Esto nos lleva a Génesis capítulo 1, versículo 2. Lo primero que encontramos es aguas y abismo. Es decir, que el autor del Génesis está relacionado y familiarizado con toda esta mitología. Lo filtra teológicamente y le da otro sentido. La contrahistoria la encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 2. Tenemos la epopeya de Gilgamesh. Es sin duda la más célebre de las obras de la antigua Mesopotamia, nacida en Sumer, se fue desarrollando durante más de un milenio en Asiria y en Babilonia. El héroe de Sumer, Gilgamesh, se hace insoportable a los dioses. Con su orgullo suscitan contra él a un rival, Enkidu, un monstruo que vive entre las bestias, humanizado. Sin embargo, por una mujer se hace amigo de Gilgamesh y los dos realizan grandes hazañas. Un día muere Enkidu y Gilgamesh descubre la crueldad de la muerte y parte en busca de la inmortalidad. El héroe del diluvio le da el secreto de la planta de la vida a Gilgamesh y este logra apoderarse de la planta de la vida, pero una serpiente se la roba y por lo tanto Gilgamesh tiene que resignarse a morir. Interesante. Obviamente también encontramos paralelos de esta mitología, mucho más antigua que el Génesis, en la narrativa del Génesis. Encontramos el diluvio, encontramos el árbol de la vida, encontramos la serpiente, pero también encontramos esta explicación, porque esta obra trata de explicar esta fragilidad del ser humano, de la muerte y la inmortalidad. Y todo esto lo encontramos en el Génesis. El Génesis describe cómo la muerte aparece, pero como fruto, como consecuencia de la separación del hombre para con Dios. Y por lo tanto, el hombre también queda separado de la inmortalidad que representaba el árbol de la vida que estaba a su alcance. Y por lo tanto, el hombre tiene que resignarse también a morir. También aparece una serpiente, pero la serpiente en el Génesis no es la que ganó, no es la que robó nada, sino por el contrario, aparece castigada y supeditada a la autoridad de el Dios de los israelitas. Vamos con el pensamiento cananeo. El pensamiento cananeo es mejor conocido desde que en el año 129 se descubrió la biblioteca de la ciudad de Ugarit, la actual Ras Shamra en Siria. El dios principal de los cananeos se llama El y es presentado muchas veces bajo la forma de un toro. Interesante. La contrahistoria obviamente la encontramos en Éxodo capítulo 32. Sin embargo,
Uno de los nombres de Dios en la Biblia es Elohim, que es el plural majestático de Él, exactamente. La religión cananea rinde culto a las fuerzas de la naturaleza divinizadas. Baal, dios del huracán y de la lluvia, llamado a veces jinete de las nubes. Y es interesante que en los Salmos, capítulo 68, se menciona que es Yahvé el que cabalga sobre las nubes. Interesante. Y para ir concluyendo, vamos a explicar qué es esto de la contrahistoria. Charpentier va a decir que todas estas historias míticas son serias. En la mente de los autores bíblicos es algo serio. Ellos no están tomando cuentos de hadas, ni leyendas, ni fábulas para meter en su narrativa y en su obra. No, es lo más serio que nos podamos imaginar. Nosotros vemos la mitología como algo despreciable, como algo sin valor, porque lo ponemos o pretendemos ponerlo al nivel de la ciencia. Pero en el tiempo que se escribe estos libros, el Pentateuco, no existe la ciencia que tenemos hoy. Existe la mitología para explicar la realidad. Ahora, estas historias míticas son la primera reflexión de la humanidad. Se comprende que la Biblia haya recogido este lenguaje porque obviamente la Biblia es hija de su época. La Biblia recoge este lenguaje para expresar su propia reflexión, pero lo ha transformado profundamente. Es como lo que hizo el pueblo de Israel con el Shabbat. Lo tomó del extranjero, pero le dio un sentido totalmente distinto del Shabbatú babilónico. Frances Ramis Darder dice que en la narrativa bíblica el diluvio no es otra cosa sino que el simbolismo del exilio y que por lo tanto el templo vendría a simbolizar el arca. Bueno, eso es todo y muchas gracias.